Sí, buenos días. En el marco de la movilización por la defensa de la universidad pública, que en este momento ya completa 40 días y avanzando, un grupo de profesores de la licenciatura en Ciencias Sociales nos hicimos un poco la pregunta por nuestra manera de participación en la movilización. Digamos, pensando en cuál es la posición frente a los acontecimientos, qué es lo que nosotros como gremio, como profesores podemos plantear a la movilización, cómo apoyamos la movilización de una manera efectiva y sobre todo desde nuestro lugar. Es claro que los estudiantes están en paro, quiero recalcar eso, y los profesores estamos en la asamblea permanente. En el marco de esa asamblea permanente es que nosotros como profesores de la licenciatura en Ciencias Sociales nos planteamos recuperar también una figura que había sido planteada en la reforma presentada antes de la actual que se va a implementar, parece que es la figura del claustro. El claustro como un escenario para digamos, interactuar académicamente, interactuar políticamente y intervenir en las decisiones de la universidad. Insisto que en el marco de esa propuesta decidimos retomar esa figura del claustro y tratar de construir una propuesta como gremio. El claustro está abierto en este momento invitamos a todos los profesores de la facultad de la universidad, pero también a los estudiantes que así lo deseen. Es necesario decir que no es una propuesta contraria a la movilización por la defensa de la universidad pública. Estamos vinculándonos desde nuestro lugar, tratando de construir propuestas. En ese sentido, hemos invitado al profesor Juan Carlos Villamizar, profesor de la Universidad Nacional, economista, doctor en historia. El profesor trabajó durante un buen tiempo en la Contraloría, 18 años en la Contraloría General de la República, recientemente vinculado como profesor de la Universidad Nacional, es investigador. Quiero, digamos, señalar lo de tu vinculación con la Contraloría porque le da un conocimiento muy puntual en la minucia del tema del manejo de las finanzas públicas. Entonces consideramos, digamos, la invitación en función de esa experiencia, de ese conocimiento particular de las finanzas públicas y de su lectura política de la coyuntura de la movilización por la defensa de la universidad pública. Entonces creo que vamos a tener unos aportes interesantes con el profesor Juan Carlos y que los invito a los presentes a que al cierre de su intervención podamos interactuar. También preguntas muy puntuales, cosas que nos pueden digamos, ayudar a dilucidar ideas, debates, a fortalecer el debate y a fortalecer, insisto, la movilización. Entonces, sin más preámbulo, pues, profesor Juan Carlos Villamizar. Bueno, muchas gracias, Omar, por la invitación. Pues agradezco que me haya considerado para hacer esta difusión, digamos, de lo que son, digamos, las cuentas de la educación superior en el nivel nacional. Quiero primero hacer un planteamiento sobre el tema presupuestal, el tema financiero, digamos, del Estado, y finalizaríamos con una presentación, otras dos, unas anotaciones sobre lo que fue el acuerdo que firmaron los rectores con el presidente de la República. Pues digamos un poco cuál es el camino que se observa allí. Aquí ustedes pueden ver, pues esta es la marcha
de este año, hasta el 10 de octubre. Y lo primero que tenemos que tener presente son las proporciones de lo que estamos, de lo que digamos el sistema, a lo que el sistema universitario se ve enfrentado. Acá tenemos unos datos del presupuesto general de la Nación 2000, 2005, 2010, 2015, 2018 y el presupuesto aprobado hace ya un mes para 2019. Esto pues está en millones corrientes, ¿no? Así está bien, porque lo que nos interesa mostrar es la tercera línea, la tercera y cuarta líneas de cómo se distribuye el presupuesto general de la Nación. De los 258 millones aprobados, tendríamos que para la educación superior son 5.2 millones y para las universidades 3.5. Entonces ahí vamos viendo, porque ¿qué es la educación superior? Incluye todo lo que sea después de la educación básica, de la educación secundaria. Entonces están las escuelas, institutos tecnológicos, institutos técnicos, está el SENA, está el ICETEX, está Colciencias, está el ICFES, en fin, hay una serie de entidades adicionales, digamos, que conforman todo el sistema de educación superior. Y eso es importante tenerlo presente porque a la hora de las discusiones con el Ministerio de Educación, entonces resulta que el Ministerio habla de una cifra y a veces el interlocutor habla de otra cifra. Entonces ahí empiezan, digamos, las diferencias. No sé si ustedes vieron en las primeras discusiones que se dieron ya hace más o menos mes y medio, se decía, el presidente dijo, no, pero es que el presupuesto para educación ha crecido más, es más grande que el presupuesto de defensa, que es que sí, que era, digamos, un referente que se tenía hace mes y medio, pero siempre hay que tener presente cuáles son las proporciones de las que estamos hablando. Como pueden ver, el primer lugar es el pago de la deuda interna y externa del país, de la nación. En segundo lugar está lo que se llama el sector social, que incluye todo: salud, educación, vivienda, agua potable, todos los programas de asistencia y atención a la población vulnerable, con excepción del presupuesto de las víctimas que está aquí, en el numeral 10. Luego está el gasto en defensa, son 29 billones, casi 30. La administración pública, la infraestructura, la justicia, el sector de minería, el sector agropecuario, el medio ambiente y finalmente pues, las dos líneas que les he mencionado. Estas serían las participaciones porcentuales internas es el mismo cuadro, solo que en proporciones, y como pueden ver, el presupuesto de la educación superior es el 2%. Esa es nuestra cifra. 2, uno la puede ver, el 1/4 de la línea número 4 está incluido dentro de ese 2. Entonces 2, 5, 2, 1, 6, 1, 8, 2, 4, 2. Y acá, ustedes pueden ver, esta es la línea de gasto social. Luego tenemos la columna verde, que este es el servicio de la deuda. El servicio de la deuda, que no es el saldo, es distinto. La educación superior son estas barritas rojas. Y el resto, que son el resto de sectores, es esta línea azul. Entonces sí, en efecto, digamos, en el campo social ha habido un incremento, pero en la educación, digamos, se mantiene e incluso disminuye respecto del año 2000. Entonces, ahí hay un componente, digamos, que me parece que hacer estas descripciones es necesario y es importante porque permite plantear la discusión y saber de qué estamos hablando, de qué proporciones, qué significa 1 billón de pesos. ¿Qué significa 2 billones? 5 billones, ¿qué significan?
Por supuesto, para un presupuesto individual, para una persona, pues es mucho dinero, pero para una institución depende. Por ejemplo, el presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia está más o menos sobre los 2.algo billones, 2.2, 2.3, no sé exactamente, pero el 50% a ellos, a la Universidad Nacional le corresponde 1 billón de pesos, pero es que la Universidad Nacional es muy grande, ¿sí? Es la institución más grande. Entonces, hablar de 500.000 millones o de 400.000 millones o de 100.000 millones, yo les invito a que tomemos nota, digamos, de esas proporciones para tener claridades sobre qué es lo que significa cuando se arma una mesa de negociación y se plantea es que necesitamos 500.000 millones para el 2018, no 19, para este que se va a terminar y que todavía está pendiente. Bueno, esa es una imagen que está allá en el León de Grey. Bien, dentro del presupuesto de la nación, la educación, como pueden ver, ha perdido participación. Esa curva descendente, o sea, hemos perdido el lugar dentro del presupuesto. Nuestro presupuesto, el presupuesto desde el año 2004 estaba sobre el 28% y ha ido y bajó 3 puntos. Ha bajado 3 puntos hasta el 2018. Entonces, hemos perdido el lugar y el espacio dentro de las cuentas del gobierno. Ese presupuesto de educación superior, o sea, los 5 billones. Esta es la misma curva. En la línea azul es la educación superior, la línea naranja es el presupuesto de las universidades. Fíjense que disminuye en ambas curvas, y al final, en el 2016, hay un incremento en la línea naranja, que ya la vamos a explicar. Esta es la misma cuenta, pero en esta estructura. No se asusten por ver tanta cosa, pero es para explicar este bloque que está aquí. Año 2000 al 2019, o sea, tenemos acá 20 años de presupuesto. Allá tenemos en la primera línea la deuda, el funcionamiento, la inversión y el total. Esas son las cuentas que se han destinado dentro del presupuesto general de la nación para la educación superior. Como pueden ver, casi todo está en cero, ¿sí? Algunas líneas se llenan, pero las dos líneas, que son las amarillas, son las que nos interesan: las transferencias para el funcionamiento y las transferencias para inversión en la parte inferior. Las transferencias para el funcionamiento, fíjense, llegan ante el 2019 a 3.1 billones, y aquí abajo la línea, las transferencias para inversión, empiezan, y quiero que observen un poco cómo va creciendo: 256, 325, 392, fíjense, 500, 600, 600, 700, 500, 700, ¿cierto? Digamos que tiene una tendencia más o menos regular, o sea, como que no pasa nada, pero todo sucede aquí a partir del año 2016. Resulta que en el año 2016 el gobierno anterior saca 2 COMPES con una cuenta para establecer un programa de inversión bajo una cuenta que se llama Educación Superior, Incentivos a la Demanda. Y entonces, fíjense, si miramos la línea de abajo, pasa 776, 1 billón de pesos en el 2015 para inversión. 2017, 309, 320, 400 y 300.000. 300.000 que devaluados pesos
se parecen a los del año 2000. Para la infraestructura de 32 universidades públicas. Para la infraestructura, para los campus, para los edificios, para el aire acondicionado de la Universidad Subcolombiana, por ejemplo. No sé si ustedes han estado allá, pero eso es tremendo. A las 2 de la tarde, al pie del río Magdalena, en una clase de álgebra, de cálculo diferencial. Pues uno se muere ahí, pero mejor se va a dormir. ¿No? O sea, eso no, porque se necesita aire acondicionado. El edificio de arquitectura de la Nacional eso es algo del pasado. Allá están las bases. El edificio se cayó, el techo de derecho se derrumbó, y allá hay otro muro que está que se cae. Y así, y ese es solo un ejemplo de muchas otras sedes, de muchas otras de las otras universidades que están en una situación parecida. Y sin embargo, la decisión del gobierno es que este presupuesto, esta línea que está aquí, que va creciendo progresivamente, la vamos a trasladar a otra cuenta, a estas dos líneas que están aquí arriba, que se llaman Educación Superior e Incentivos a la Demanda. Y los 124 que están ahí, que si bien son poquitos, nos parece que no suman mucho, pero resulta que ideológicamente, funcionalmente, sí representaron todo, porque fue la creación del programa del Cerquilo. Entonces, esos recursos, ese billón, 1 billón, 1.2, 1.5 y 1.6 para 2019, es para el pago de las matrículas. Ese recurso que se va después para la cobertura de los programas de matrículas y de subsidio, no a la oferta, no es el financiamiento de la oferta, sino el financiamiento de la demanda de la educación superior. Ahora, esto, como les digo, hay dos programas, dos documentos COMPES, ustedes lo pueden descargar de nt.gov.co. Ahí hay un link y dice documentos COMPES, y dice COMPES económicos y COMPES sociales. Y ahí lo pueden buscar, y los COMPES económicos ahí están. Y pueden buscar los dos COMPES del 2016. Y ahí aparece un poco la justificación de esta cuenta. Además de las otras normas que recientemente han salido. El decreto 1911 de este año, que es el decreto que crea los nuevos incentivos, o sea, el esquema de financiamiento futuro para los estudiantes universitarios de aquí en adelante. Y es que te endeudas por los siguientes 40 años, ¿cierto? Cuando vas a estudiar. Entonces, ahora, hay aquí otro elemento y es ¿cómo ocurren estas cosas? ¿Cómo sucede eso? El gobierno se dijo que había aumentado el presupuesto. Claro, miren, 1, 4, 2, 5, 2, 5, 4, 3, 6, 4, 2, 5, 5, 5, no, pues. Entonces el número de mostrar es el azul. Pero resulta que internamente la programación, la distribución de los recursos, esa programación se hace atendiendo a otros objetivos distintos, que es lo que, digamos, el movimiento ha demandado todo este tiempo. Entonces, fíjense que otros rubros como hay uno que se llama aportes a universidades públicas, consejo, descuento de las votaciones. Entonces, Ley 403 del 97 es un ejemplo. Mire, 14.000, 18, 27, 35, 37.000 millones. ¿Cómo funciona esa cuenta? Dice, descuento por las votaciones. Entonces, ¿el gobierno cómo hace? Registra ese descuento y se lo descuenta a la universidad.
¿Qué fue lo que pasó con el ser y lo paga? Usted tiene un estudiante de universidad pública, el ser y lo paga. ¿Cuánto cuesta? Eso cuesta, no sé, $1 millón de pesos el semestre. Bueno, eso se lo descontamos a la universidad y lo registramos en nuestra cuenta como si hubiera sido una transferencia del gobierno central a la universidad respectiva. Entonces, no solamente se creó esta cuenta, sino que adicionalmente se crearon, hay unos mecanismos que iban en contra, digamos, de los presupuestos públicos de las universidades. O sea, el director de presupuesto de la universidad, al final, ¿qué plata tiene? Pues nada, hacer descuentos. Y ya. Entonces, ese incremento, fíjense que en la filmina anterior veíamos que la curva iba bajando y luego después presenta un incremento. Es ese incremento, pero ese incremento no va en favor de la infraestructura de las universidades. La línea de arriba es pues, para el funcionamiento, el pago de profesores, las nóminas, en fin, ya es un gasto, digamos, que es mucho más regular y más permanente y que es más difícil de modificar. Bien, la misma vista, sino que como son los distintos componentes de la distribución del presupuesto. La línea azul son las transferencias para el funcionamiento, la línea naranja son las transferencias de inversión, con el componente que ya les mencioné, los incentivos a la demanda. O sea, el vacío que se crea ahí fue cubierto, pero ese presupuesto es básicamente para el financiamiento a través del ICETEX. Entonces, con esas cuentas, entonces uno dice, bueno, aquí hay un problema, digamos, estructural que habría que preguntarse por qué sucedió, ¿no? Bueno, esta es una ingeniería agrícola sin presupuesto y sin tierra. Esta es la distribución para las universidades públicas, las 32, 33 creo. Esta es la distribución, como pueden ver, la educación superior de incentivos a la demanda pasó a ocupar el primer lugar. Ese es el primer lugar con el 26%. Y el segundo lugar pues, lo tiene la Universidad Nacional y luego tiene toda la distribución para las distintas universidades. En el mundo de las finanzas del Estado hay un tema ideológico que me parece que es relevante tener presente, y ese es un tema sobre el cual muchos le tienen miedo por ignorancia, porque simplemente es un desconocimiento, digamos, yo lo digo en el buen sentido de la palabra, es un desconocimiento, pero es un desconocimiento que se da porque sencillamente está hecho en un lenguaje crítico, y es el tema del déficit fiscal, y es el tema de cuando los sectores sociales acuden al gobierno en busca de demanda o de recursos, ya sea para educación, para salud, para vivienda, en fin, para muchas demandas. Buena parte de la justificación que se ha dado en los últimos 40 años por parte de los gobiernos ha sido la misma, y es la sostenibilidad fiscal. No, la sostenibilidad fiscal ante todo. Ese es el principio fundamental. Pero, ¿qué es la sostenibilidad fiscal? Entonces ahí ya uno como que mejor se va para la casa, dice, no, pues no, ya, aquí no me puede hacer nada porque yo no... Ese argumento es un argumento que es, además se plantea de la siguiente manera, además se plantea de una forma técnica, que esto es un proceso técnico, y que lo técnico, por ser técnico, es positivo, del positivismo científico, es una cosa neutral y que no tiene ninguna carga ideológica. Pues ustedes todos saben que eso no es cierto. ¿Sí? Por allá Habermas escribió alguna vez un artículo sobre eso.
O sea, la neutralidad de la técnica no existe. No existe. Entonces, en el mundo de los economistas, pues entendemos este diálogo. Y a veces los economistas se lo planteamos a la sociedad en virtud de que la sociedad no lo entiende. Y tampoco se lo explicamos. Tampoco le decimos al otro, mire, esto se trata de... Entonces, ¿qué tenemos acá? La línea roja son los gastos del gobierno nacional. La línea azul punteada son los ingresos. Y ahí ya ustedes ven, entre el año 94 y el año 2019, entonces ya ustedes ven ahí una diferencia, ¿cierto? Hay una franja que no se puede cumplir. Quiere decir que el gobierno está gastando más de lo que ingresa. Esa diferencia se refleja en las barras de abajo, que es el déficit. Digamos que hasta ahí, pues, sí, todos como que entendemos eso. Entonces, para el año 2019, los ingresos previstos son de 165 billones y unos gastos de 190 billones para un déficit de 24.9 billones. Los 25 billones que el ministro Carrasquilla ha estado mencionando. Ahorita les explico cómo él habla de 14 nomás. Entonces, hay que cubrir ese déficit, esa diferencia. ¿Por qué? Porque todos los años los ingresos y los gastos deben ser iguales. Yo no puedo tener gastos que no tengan ingresos. Esa es una regla presupuestal, eso está normatizado, establecido. Entonces, hasta ahí, digamos, uno dice, bueno, listo, pues sí, ¿qué hacemos? Es un Estado pobre, es un Estado que no tiene cómo financiar eso. Contribuyamos todos, seamos hermanos, seamos amigos y contribuyamos todos para cerrar esa brecha. Digamos que eso. Y esto pasa en los estados capitalistas y en los estados comunistas, mis amigos. Eso es para todo el mundo. O sea, la macroeconomía existe en todo el planeta. O sea, esto no. Pero lo que sí existe solo por estas tierras es la palabra de la sostenibilidad fiscal, que se elevó a rango constitucional. ¿Por qué se elevó a rango constitucional? Por lo siguiente: desde finales de los años 90, cuando el conflicto se incrementó de manera creciente, no solo el conflicto político, sino que además los problemas de la salud se hicieron crecientes en este país, a través de la acción de tutela, los colombianos encontramos una posibilidad de acceder a los derechos de la salud, sobre todo. Entonces se interponían muchas demandas a través de la tutela para garantizar que los servicios de salud fueran garantizados, pero posteriormente también para garantizar que el Estado generara una política de atención a la población víctima en Colombia. Eso dio origen a la sentencia T025 de 2004, donde los magistrados de la Corte Constitucional de entonces agregaron muchas tutelas en una sola y crearon la sentencia T025. Pero adicionalmente ellos también habían tomado decisiones de gasto y le habían dicho al gobierno, pues ellos no toman decisiones de gasto porque no lo pueden hacer constitucionalmente, esa es una decisión exclusiva del Congreso, pero sí le dijo al gobierno, dijo, mira, aquí me han llegado todas estas tutelas sobre la salud, sobre la educación, sobre la atención al desplazamiento forzado, me llegan estas tutelas. Gobierno, mediante sentencias tales y tales y tales, le ordenamos al Ejecutivo que provea los recursos para atender a las familias. Entonces se acumuló de una manera creciente al punto que hacia el año 2003, no estoy seguro ahorita, el gobierno de entonces decide crear un mecanismo y es elevar a rango constitucional
la noción del equilibrio fiscal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en nuestra Constitución política ahora existe un artículo donde dice: no podrá haber ningún gasto público que vaya o que ponga en cuestión o en riesgo, no es con esas palabras, por supuesto, la sostenibilidad fiscal. O sea, hay que verificar primero la sostenibilidad fiscal, el equilibrio de las finanzas públicas antes de tomar una decisión de gasto. Entonces, digamos que esa es una restricción, eso es como ponerle un tope, o sea, vamos creciendo, pero crece hasta aquí nomás. Entonces, ese es un elemento que me parece que es muy importante tenerlo presente. Ahora, como pueden ver, el déficit fiscal actualmente es pequeño, está cerca del 2.1%. En el año 99, en el año de la crisis financiera, de muchos que perdieron la vivienda, muchos tal vez se acuerdan de eso, tal vez alguno aquí lo ha padecido, perdió su casa en el año 99. Este fue el año más grande, que fue un déficit prácticamente del 7%. El déficit del gobierno nacional. Hoy estamos en el 2%. Cada año, más o menos para el mes de julio, el gobierno saca un documento que se llama el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo es un documento donde se programa todas las cuentas macroeconómicas de ingresos y de gastos de aquí a 10 años. O sea, del año 2019 hasta el año 2028. Y el siguiente año vuelve y sale otro, y el siguiente año vuelve y sale otro, y así sucesivamente. ¿Qué dice ese documento? Que a partir del 2021, más o menos, esta columna naranja debe ser menor al 1%. Entonces estamos presionando estas dos curvas de allá arriba, la roja y la azul, para que coincidan, ¿cierto? Y que eso no supere el 1%. Y no importa que sea el ministro que está ahora, puede llegar otro, él va a hacer lo mismo. O llega otro ministro, también va a llegar a lo mismo. O sea, no es ni siquiera la persona del ministro actual, ni la persona del ministro anterior. Es que el gobierno en general está comprometido con esta práctica. Bien. Pero entonces, el problema de unir esas dos curvas está asociado a dos asuntos. O yo gasto menos, ¿cierto? Me aprieto el cinturón y gasto menos, o mantengo un nivel de gasto y aumento los ingresos, ¿cierto? Esa, digamos, sería la lógica: aumentemos los ingresos. Lo que ustedes ven aquí, del 2000 al 2018, lo que está ahí en esos números es la L, significa ley, que son las distintas leyes de reforma tributaria que ha hecho el gobierno nacional desde el año 2000 hasta el año 2016. Un Estado moderno no hace esto. O sea, un Estado moderno tiene una ley tributaria, una, que dura 20 años, que dura 30 años. O sea, hacer reformas permanentes, cada 2 años se hace una reforma tributaria. Observen que cada 2000, 2002, 2003, 2006, 2009, ¿sí? La que más duró fue entre el 2013 y el 2006. Entonces, ¿cómo así que cada 2 años estamos redefiniendo la economía política de los ingresos en Colombia para el gobierno nacional? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que cada gobierno llega y hace 2 reformas tributarias? Ese es un punto, pero lo que sí pueden ver, es muy evidente,
curiosamente aumenta la línea de los ingresos. Va desde muy bajo, desde el 9%, va subiendo hasta llegar al 14%. Entonces, en algo sí coinciden todas las reformas tributarias. Hay algo que sí es común a las 10 reformas tributarias que se han hecho, y es que los ingresos aumentan. Es que los ingresos van subiendo paulatinamente. Entonces, ¿por qué suben? Esa también es del 10 de octubre. Bien, entonces esta es la estructura de esos ingresos. Esta es la composición. Entonces acá tenemos el recaudo, lo que la DIAN recauda. Está el impuesto de renta, está el IVA, las dos líneas, la línea azul de arriba, la segunda es el IVA, el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto a la seguridad democrática, el impuesto al patrimonio, a la riqueza, al consumo, el impuesto a la gasolina, a la CPM, un impuesto que se llamó CRE. Y abajo están los impuestos externos. Al comercio exterior se le cobra el arancel y se cobra una parte del IVA que se llama IVA externo. La línea de abajo, la última, esta, pues es la que está graficada en la montañita que vimos anterior. Acá está el 9, allá está el 13.5, el 14%. Entonces observen qué sucede acá. Y resulta que los dos impuestos más importantes son IVA y renta. Son los impuestos que, digamos, contribuyen de manera significativa. O sea, de los 14 puntos en el 2018, de los 14 puntos, fíjense, el 6.3% fue de renta, y el IVA interno era 4.3%, y si lo sumamos al IVA externo aquí abajo, o sea, 4.3 más 1.8, eso da otro 6%. Entonces, esos son los impuestos más significativos. Los demás, digamos, son más pequeños. El gravamen a los movimientos financieros llega a ser el 0.8% del PIB. Es un gravamen ese que nos cobran todos los días, ¿no? Usted va al cajero, saca la plata y ahí pega, ¿no? Entonces, estos impuestos, esta estructura impositiva, tiene una característica, y es que es regresiva. Y es regresiva porque nos grava a todos. Entonces, ¿por qué hablamos de la economía política de los ingresos? Hablamos de la economía política de los ingresos porque es que aquí se ve reflejado el poder de negociación que tenemos los distintos sectores sociales a la hora de la tributación, a la hora de pagar impuestos. Entonces nosotros, los que tenemos algún trabajo y los que no tienen trabajo, pues pierden en esta curva, pierden. Y entonces somos los que pagamos más IVA. Tenemos que pagar el IVA. Nosotros estamos representados en el IVA y estamos representados en el gravamen a los movimientos financieros. Esos son nuestros impuestos. Desde que nacemos los llevamos en nuestro corazón y en nuestro bolsillo. O sea, nace el niñito y él ya está destinado a pagar IVA. Nace la niña y está destinada a pagar IVA. ¿Qué? ¿Cómo habla? ¿Cómo va a decir eso? Eso no está así. Pues sí, es así. Es así. No es que la niña o el niño consume pañal, la niña o el niño consume tetero, consume leche, consume ropa. Entonces, hay una característica en los impuestos. Digamos, en la literatura de política fiscal se ha dicho que no es conveniente que haya impuestos específicos. O sea, que yo coja un impuesto
cobre un impuesto para destinarlo específicamente a un sector de la población, sino que hacemos lo que se llama la unidad de caja. Entonces, se hace una gran bolsa y luego el gasto se distribuye, sencillamente se hace la lista y se distribuyen los gastos que hay que hacer. Pues resulta que aquí las líneas que están marcadas en rosado se crearon como impuestos específicos. Entonces recuerden ustedes el gravamen a los movimientos financieros se creó en el año 1999 para recuperar el sistema financiero que se había quebrado en ese año. Entonces hubo una crisis en el sistema financiero, hubo una pérdida de activos y la forma de recuperarlos fue que el Estado compró esos activos que se habían deteriorado, la banca la compra, la vuelve una banca pública y emite unos bonos que todos nosotros terminamos pagando. Y se han pagado pues, desde el año 2000 y eso se terminó de pagar como en el 2012 y de ahí en adelante sencillamente seguimos pagando, pero ya no es para la reestructuración del sistema financiero, simplemente es para los gastos generales. El segundo impuesto que se creó fue el impuesto de la seguridad democrática. Recuerden que cuando el presidente Uribe llegó por primera vez a la Casa de Nariño, lo primero que hace es crear este impuesto, el impuesto a la seguridad democrática, que se pagaba en 8 cuotas y se pagaría por una única vez para destinarlo específicamente a financiar las fuerzas militares. Entonces, esos son el 05 y el 05 que están ahí en esa línea. Posteriormente fue cambiado bajo la noción de patrimonio. Y eso se destinó, pues, no solo para las fuerzas militares, sino para otros gastos, digamos, adicionales. Luego, ya en el 2013, con el presidente Santos, en la reforma del 2012, crea el impuesto que se llama el impuesto a la riqueza, que es lo mismo. O sea, la lógica como se crean esos impuestos es exactamente la misma. ¿Quiénes pagan esos impuestos? Aquellas personas que ganan más, que tienen un patrimonio líquido. Quiere decir que tengo plata en el banco a la guardada, sin vista, en efectivo, 1.000 millones de pesos en adelante. 3.000, entonces se crearon unos rangos, entre 1.000 y 3.000, entre 3.000 y 5.000 y más de 5.000 millones de pesos. Ese fue el impuesto, ese es el impuesto al patrimonio. Entonces se crearon esos impuestos para hacer ese financiamiento específico. Y digamos que eso supone, por supuesto, un acuerdo muy importante entre el gobierno nacional de turno. Recuerden que ya vamos ahí en 3 gobiernos, entre el gobierno de turno y el sector empresarial y más poderoso del país. Y digamos personas naturales con mucho dinero, digamos, ese es el elemento clave de esto. Entonces, Santos crea el impuesto a la riqueza, crea primero el del patrimonio, luego el de la riqueza, y se inventa un impuesto que se llama contribución especial sobre la renta, una contribución específica, nueva, que tiene una característica muy importante, y ese es un elemento, digamos, que me parece claro. Bien. Bueno, esta es la especificidad, digamos, la política de seguridad democrática, bueno, cómo se cobró el impuesto a la seguridad. Sí. Bien, ahí. Quedémonos un momento en el impuesto. Bueno, esto fue lo que queda,
lo que en términos numéricos, digamos, lo que estos impuestos generaron en esos años, que están allí seleccionados. Quiero que observemos un poco la parte que dice ahí, CRE. CRE significa contribución sobre la renta para la equidad. Bueno, la reforma de 2012, o sea, el gobierno de Santos hizo dos reformas tributarias. Hace una en 2012 y hace otra en 2016. Entonces, con la del 2012 consiguió unos recursos adicionales muy importantes. Y con la reforma del 2016 canceló esos recursos adicionales y ahora estamos en el 2018 sin plata. Porque es que es el acuerdo del presidente Santos con el sector empresarial, con aquellas personas naturales que tienen riqueza. Yo no sé si poder, pero sí riqueza, mucha. Entonces, esa contribución, si quieres, seguimos. Miremos aquí lo siguiente. ¿Quién paga los impuestos? Las personas y las empresas. Las personas, nosotros, actuamos frente a la DIAN como consumidores, como trabajadores o como personas que tenemos patrimonio. O las empresas participan frente a la DIAN como recaudadores del IVA o que pagan el IVA, que generan renta, que pagan el gravamen a los movimientos financieros y entraron a pagar ese impuesto que se llama CRE. Las personas, nosotros pagamos por supuesto el IVA. Creo que eso, digamos, todo lo tenemos en nuestra conciencia, es fácil de comprender, digamos, ese concepto. O sea, yo voy y compro un bien y sobre ese bien me cobran un porcentaje. Y ustedes lo pueden ver. O sea, si van a los supermercados, yo sí les pido que cojan la factura y la miren, obsérvenla, y no les dé pena, ni les dé miedo, porque es que el vecino le echa caña mirando la factura. ¿Con qué cosa? Pues no, hay que mirarla, y hay que mirar cuánto es lo que nos cobran. Ustedes van a un restaurante a comer y le cobran un impuesto que se llama el impuesto al consumo. Eso hay que mirarlo. Y ahí está en la factura, ahí está registrado. El gravamen a los movimientos financieros, pues ya sabemos, nos lo cobran en las transacciones que hacemos con el sistema financiero. Y en renta hay dos formas de capturar la renta: la renta sin trabajo y la renta por la propiedad. Entonces resulta que el impuesto de renta, como les decía antes, va subiendo, ¿cierto? Ese también sube, pero el que más sube es la renta al trabajo, no la renta a la propiedad. También ha crecido, pero no tanto como la renta al trabajo. Entonces, para no engañarse, fíjense que aquí hay renta, aquí hay renta y aquí hay renta. Entonces, este de renta acá se llama retención en la fuente. Entonces, para los que tenemos algún empleo, tenemos esa fortuna, entonces ahí llega y ahí dice, ustedes pueden mirar su desprendible y ahí dice, retención en la fuente, tanto. Con patrimonio, puede ser que se grave la renta, la riqueza, el patrimonio o el CRE. En el 2016, el presidente Santos eliminó estos tres conceptos. La reforma del 2016, la del ministro Cárdenas. O sea, él había creado estos conceptos en el 2012 y los elimina en el 2016. A cambio de eso, ¿qué sucedió? Pues el IVA del 16 al 19%. Porque es que resulta que ya habíamos creado una infraestructura de gasto. El gasto no se disminuyó, el gasto sigue. Y si a eso le agregamos que nuestra estructura de ingreso adicional está montada sobre la explotación petrolera,
porque parte del impuesto de IVA y de renta, sobre todo de renta que recibe la nación, es por los impuestos que paga Ecopetrol. Y no estamos hablando de una cifra pequeña, estamos hablando de cerca de 9 millones de pesos anuales. Solo por esa empresa, solo por la producción y explotación de una parte de la renta petrolera. Entonces, como los precios bajaron en el 2014, pues los ingresos se disminuyeron. ¿Y cómo hacemos para recuperar eso? Pues subamos los puntos a la población que no está organizada, que no conoce, que no sabe qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede, y le podemos cobrar el 19%. Entonces, ese es un elemento que yo creo que siempre debemos tener presente. Bien, miremos un momento este cuadro, no se me asusten con el cuadro. Esta tabla tiene en la primera línea, fíjense, tiene un número: 35, 38, 34, 25, 25, 25, 34 y 33% en el 2019. Esa es la tarifa de renta, una tarifa nominal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy un empresario o simplemente soy un propietario de algo y al final del año, supongamos que tengo un excedente de 100 millones de pesos, y me quedaron 100 millones de pesos así en efectivo, líquidos, tengo que pagarle a la DIAN el 33% de esos 100 millones de pesos. ¿Esos son cuánto? Pues 33 millones. Esa es la tarifa nominal. Nominal. Eso es lo que dice la ley, yo tengo que pagar eso. Entonces, ese componente, si ustedes lo pueden consultar en cualquier, ya en YouTube está la discusión, ustedes la pueden consultar ahí aparece. Resulta que hay una tarifa que no es nominal, sino que es efectiva. No todo el mundo paga el 33%. Entonces, resulta que esa tarifa tiene huecos. Entonces, la reforma que hace Santos es decir, no mire, señores empresarios, personas naturales, no paguen el 33, sino que paguen el 25%. Paguen solo el 25%. Entonces, ¿cuánto bajó? 9 puntos. Dicen, pero ¿saben qué? Los 9 puntos los va a pagar bajo una figura que se llama contribución a la renta. ¿Cuál es la diferencia entre pagar esos 9 acá y pagar el 33%? Que es que hay una figura que se llama exención tributaria. ¿Qué les podemos decir? Entonces, los beneficios, las exenciones tributarias, a mí me dicen que pague el 33%, pero yo soy una empresa petrolera y fácilmente pago el menos 1%. No, eso no puede ser. Sí, es verdad. Pago el 9, pago el 8, pago el 7, pago el 20, pero no pago el 33. El sector financiero y la minería son los dos sectores que más exenciones tributarias tienen. Entonces ellos no pagan el 33, ellos pagan el 10, el 9, depende de la negociación. Depende cómo negocie con el gobierno de turno. Entonces el estatuto tributario está lleno de exenciones que se acercan a 18 millones de pesos en el 2015, pero ya en el 2017 podemos fácilmente hablar de 50 millones de pesos. Según el informe de marco fiscal de mediano plazo que presentó el gobierno este año. Ahí dice, los beneficios tributarios que se han otorgado a Cercan son de 57 millones de pesos. Y hacemos reformas tributarias para recoger 3 millones de pesos.
o 4 billones de pesos máximo. Mientras tanto tengo un hueco de 50. Entonces aquí el problema no es del déficit fiscal, el problema no es de la regla fiscal, el problema no es de la sostenibilidad, el problema es de una estructura tributaria que tiene rentas exentas, ingresos constitutivos de renta y deducción por inversión en activos fijos. Si queremos devolvemos eso. Entonces, ¿por qué insisto en esta tabla? Porque entonces si yo por ejemplo soy, no sé, una empresa minera, entonces yo hice el acuerdo con el gobierno que me va a pagar el 15%, listo, pago el 15%. Entonces llega mi contabilidad, tengo mis ingresos, ¿no? Mis activos, mis pasivos y mis utilidades. Entonces, cuando voy a hacer la cuenta, hago las deducciones y al final me da ese porcentaje que pago. Resulta que el gobierno de Santos hizo una cosa muy importante, dijo: usted me paga el 9%, pero sin ninguna exención. Me paga el 9% sobre la utilidad líquida final. Y aquí no vamos a tener en cuenta ninguna exención tributaria, ninguna. Pues miren ustedes los resultados. Vamos atrás. Ahí. 15 billones de pesos. O sea, ¿es mucho o poquito? No, es bastante. Porque si ustedes miran allá arriba, la línea 3, 10 billones por reino. O sea que sí se podía, sí era posible obtener más ingresos para la nación. Sí era posible, si eliminábamos todas las exenciones tributarias. Ese es el punto. ¿Cuánto dijimos que es el presupuesto para la educación superior? 5 y 3. 5 billones de pesos, 5.5. Y para las universidades 3. algo. ¿Cuánto hay aquí? En el impuesto a la riqueza, 5.5 billones en 2015, 5 billones en 2016, por el CRE 15, 12, 14, 15, 8. O sea que sí habría de dónde sacar dinero. ¿Cuál es el problema? Que para el 2019 estos impuestos se crearon hasta el 2018, pero en el 2019 ya no va a haber estos 15 billones, ya no los va a haber, ya no va a haber la riqueza, ya no va a haber el patrimonio. Nos podemos devolver a las dos curvas. A este. Ingresos menos gastos, 24 billones. Gracias a una renegociación y a un aplazamiento de los pagos de la deuda interna y externa del país, el gobierno logró que 10 billones de pesos se prolongaran en el tiempo hacia adelante. 10. Nos quedan faltando 14. ¿Cuánto era el CRE? El CRE. 15. 15. Ese es el juego fiscal actual. Porque el gobierno Santos hace una reforma en el 2012, captura ingresos, pero dice dejémoslo solo hasta el 2018. Y hace una reforma en el 2016, elimina todo eso nuevo que había creado, el impuesto a la riqueza que había creado, y ahí está el hueco. Ahí está el hueco. ¿Cómo se va a cubrir el hueco? ¿Quién me puede decir? Con el IVA. Con el IVA general. El 50% de la canasta de bienes básicos está exenta de IVA. Y le van a poner 18 puntos. No como dice el gobierno actual. Es que le vamos a bajar el IVA del 19 al 18. No.
Vamos a subirle del 18 al 50% de la canasta, a lo del bebé, al consumo del bebé. ¿Para qué? Para obtener ¿cuánto es lo que está calculando el gobierno recuperar por ese 18%? 11 millones. Todavía le quedan faltando 3. Todavía le quedan faltando 3 millones. Se los va a sacar ahí de otras cuentas que hace. Suponiendo que los precios del petróleo van a ser de $70 en adelante, lo cual es un poco utópico. Sigamos al final. Bueno, esto era lo que ya les decía. ¿Dónde están las fuentes de las exenciones tributarias? Entonces, por ejemplo, hay exenciones tributarias a una cuenta, a una actividad económica que se llama otras actividades relacionadas con el mercado de valores. Yo no sé si aquí haya alguien que se ocupe de ese negocio. Entonces, 6 billones dejaron de ser, están como un ingreso que no se grava, y el impuesto potencial por esos 6 millones es de 1.5 billones a una tasa del 33%. Entonces, o extracción de petróleo crudo, 500.000 millones. Ese tipo de cosas son las que están, digamos, sigamos, por favor. Miren, entonces, por ejemplo, estas son las tarifas que se están cobrando. Quiero que se fijen en el numeral 1, tarifa cultivos de tardío rendimiento para biocombustibles. El acuerdo de paz firmado hace ya 2 años, 3 años, contempla que van a haber unas zonas agrarias especiales. Entonces, esas zonas se supone que aquel empresario que comprometa sus recursos en cultivos de tardío rendimiento y biocombustibles no pagará 33 sino el 9%. ¿Eso qué se llama? Orinoquía. Todo 7 millones de hectáreas que se van a comprometer, y ya salió el COMPES, 7 millones de hectáreas en el Orinoco, y los grandes empresarios en cultivos agroindustriales podrán hacer inversiones allí y solo van a pagar el 9%. Ahí está la de los hoteles, el 9%, las cesantías, en fin. La zona franca de Cúcuta, por ejemplo, ellos pagan 15%. Entonces, un poco, quiero el título de esta charla es si hay recursos, si hay de dónde. El problema no es ni siquiera el problema del déficit fiscal, ese no es ni siquiera el problema. El problema es que si hay de dónde sacar ingresos. El lío es cómo estamos nosotros organizados, cómo es que estamos nosotros, cómo participamos, cómo discutimos esos ingresos y la generación de impuestos para la nación. Entonces los empresarios están organizados, hay unos grupos, otros grupos sociales que están organizados y hay otros que no estamos organizados y a eso nos cobran el 19% y ahora se va a extender al 18% a todos los bienes básicos. Eso, pues yo lo dejo ahí, no sé si hay algo más. Si tienen una pregunta o algo. No, mira, la invitación sería, porque es que el salón, el auditorio lo necesitan, sería ir a los 400 o al 413. Al 413, quienes estén interesados en continuar, ya, digamos, una conversación más directa con Juan Carlos, en función, digamos, ya de preguntas puntuales, y pues igual allá tendremos el televisor y eso para poder mirar. Entonces, cordialmente invitados y de antemano, pues muchísimas gracias a Juan Carlos, creo que nos